Muy bien, pues vamos a ir comenzando con nuestra cuarta clase de nuestro curso intensivo. No sé si tuvieron oportunidad, ahorita hace casi una hora y media, les subí el video de la clase pasada en la que por problemas de la red no me pude conectar, pero ahí está todo el contenido. Pueden ir a checarlo, ahí se va a quedar. Y si tienen dudas o preguntas, también me las pueden hacer llegar. Vamos a iniciar con la clase 4. Estos temas que vamos a abarcar son meramente de economía. Primero vamos a ver lo que es la definición de economía. La ciencia de la economía, fundada por el economista y filósofo escocés Adam Smith, de 1723 a 1790, que fueron las épocas en las que él estuvo haciendo aportaciones a esta misma, nace en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. La ciencia de la economía estudia la conducta que tiene el individuo y la sociedad frente al consumo, la producción de bienes y servicios, las inversiones y la distribución de la renta. Esa es nuestra definición de economía. Vamos a empezar a estudiar lo que es la micro y la macroeconomía. Por favor, Diana, si me puedes ayudar a leer. Se denomina microeconomía al estudio de la manera en que los individuos toman sus decisiones y a cómo influyen dichas decisiones las unas en las otras. Krugman, Olney y Wells. P3. La microeconomía estudia la forma en que una persona, empresa o familia toman sus decisiones todos los días y lo que estas decisiones traen como consecuencia, desde el punto de vista económico. Muy bien, ahora tú sí me puedes decir, por favor, ¿qué entiendes tú por microeconomía? Pues que la microeconomía es como ver la economía de una forma más pequeña y de cómo nosotros lo llevamos a cabo todos los días tomando decisiones. Así es. Bueno, como lo menciona Diana, la microeconomía es una rama de la economía en la que toma en cuenta la manera en la que las familias, los negocios pequeños, la economía local, por así decirlo, se va llevando. El poco o mucho crecimiento que tienen los pequeños negocios, las familias, los factores externos que nosotros tenemos, pero no en un sentido tan amplio, sino en un sentido bastante reducido, como puede ser algo bastante local. Que, por ejemplo, nosotros si juntamos el estudio de la microeconomía de cada uno de los estados y cada uno de los municipios, ahí podríamos formar aspectos de macroeconomía. Pero la microeconomía, simplemente, como lo mencionaba Diana, es algo bastante específico que se reduce a la economía local. Ahora vamos a ver lo que es la macroeconomía. Ixchel, si me puedes ayudar. Creo que me dijiste que no servía tu micro, ¿verdad? Entonces, Lisbeth, si me puedes ayudar, por favor. La macroeconomía estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país desde una perspectiva amplia. Esto es una perspectiva que no se complica en demasiados detalles sobre un sector o negocio en particular. La macroeconomía moderna se funda en la microeconomía, que estudia las decisiones individuales de empresas comerciales y familiares y su interacción en el mercado. Los macroeconomistas reconocen explícitamente que las tendencias globales de la economía son el resultado de millones de decisiones individuales. Muy bien, entonces, si nos puedes explicar qué entiendes tú por macroeconomía. Es más bien como que engloba toda la microeconomía que se tiene por parte de las empresas individuales y todo eso. Sí, muy bien. Bueno, la macroeconomía lo que nos trata de decir, sí es eso de que estudia las fluctuaciones en las empresas, pero la macroeconomía ya conjunta o trata de considerar más bien el crecimiento, como lo dice aquí nuestra pequeña definición, el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país. Aquí ya hablamos de la macroeconomía de México, la macroeconomía de Estados Unidos de América, de Canadá. ¿Por qué? Porque nosotros ya juntamos los aspectos en los que ellos han ido a la alta o a la baja en la economía, pero ya del país en general.
O sea, realmente nosotros ya no nos estamos enfocando, a diferencia como en la microeconomía, de algo un poco más local, sino simplemente nos estamos yendo allá el conjunto de los cálculos económicos o de los resultados que ha dado la economía en cada uno de los estados que conforman el país, y de esa manera nosotros podemos entender lo que es la macroeconomía, que como lo veíamos antes, la microeconomía es un estudio más pequeño de la economía, y la macroeconomía junta todos los aspectos de la Pero microeconomía. empiezas a las 5:50, no antes. La clase es a las 5:40, chicos. Muy atentos en eso, 5:40. Y bueno, como les mencionaba, nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta esas diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía para que si les llegan a preguntar en el examen, puedan totalmente identificar cuál es nuestro objetivo o cuál es la principal diferencia entre estos dos aspectos. Muy bien, vamos a ver los elementos del análisis del sistema económico. Aquí vamos a ver ciertos grupos de factores que nosotros vamos a estar estudiando, los cuales también son muy importantes que aprendan a diferenciar. ¿Por qué? Porque en la guía también son preguntas que consideran y hay mucha confusión en estos factores. Los primeros que vamos a analizar son los agentes económicos. Se llaman agentes económicos a los principales actores que intervienen en el funcionamiento de una economía, es decir, a las familias, las empresas y el Estado. Agentes económicos, ¿por qué? Porque son los principales, por así decirlo, involucrados en la economía. ¿Por qué las familias? Porque las familias son aquellas a quienes la economía afecta. Un cambio positivo o negativo en la economía del país o en la microeconomía, cualquiera que sea, cualquiera que estemos considerando, afecta directamente a las familias, como por ejemplo, pues sí, un ejemplo muy claro que podemos estudiar es como el del COVID, nuestra situación actual. La economía ha ido bajando, nosotros, hay muchas personas que se quedaron sin empleo, y quien queda realmente afectada por la economía, pues realmente son las familias, porque las familias son quienes están sufriendo estos efectos adversos. Las empresas, ¿por qué? Porque pues es como una cadenita, no sé si ustedes puedan verlo así. Es como una cadenita. Nosotros tenemos la empresa para la que trabajan varias personas que están a cargo de una familia. Entonces, si a la empresa le está afectando la economía, por ejemplo, ubicados en esta situación, nosotros, pues por ende nos afecta a todos, ¿verdad? Las empresas empiezan a deshacerse de personal y eso afecta a nuestras familias. En el estado, ¿cómo? Pues realmente los recursos que se le dan a cada estado, que se le asignan económicamente, que vienen directamente de fondos económicos federales, que son para todo el país, pues realmente también se ven afectados porque el Estado y el gobierno tienen que empezar a hacerse cargo o deberían de empezar a hacerse cargo de subsanar esas fallas económicas a causa de esas pequeñas cosas o grandes cosas, situaciones o condiciones que nosotros no teníamos consideradas. Por eso se pueden ubicar claramente por eso, porque son familias, empresas y Estado. ¿Y qué es lo que me identifica un agente económico? Pues que es a quien directamente afecta la economía de un país. Por otra parte, tenemos los factores de producción y los factores que intervienen en el buen desarrollo de las actividades económicas, los cuales son trabajo, tierra y capital. ¿Por qué trabajo, tierra y capital? Estos se diferencian de los agentes económicos, porque pues aparte se llaman diferente, ¿verdad? Factores de producción. ¿Por qué factores? Porque yo para hacer cualquier tipo de actividad económica, yo necesito a gente que me trabaje. Eso representa el trabajo. Necesito tierra, que es el lugar donde yo voy a producir, donde están establecidas las empresas, donde producen,
de donde salen los camiones para repartir el producto. Y el capital es meramente el dinero que yo necesito para empezar a producir. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en esas, sino para continuar. En el estado, ¿qué era más o menos así como que lo definía? El Estado es meramente, bueno, sí, como lo mencionábamos, un factor económico, un agente económico que se ve impactado por las condiciones en que esté la economía del país. Porque, por ejemplo, el Estado realmente representa al gobierno. Si nosotros en la economía vamos de una manera negativa o tenemos resultados económicos negativos, a los primeros que afecta es al Estado, porque realmente representa al gobierno y son quienes en su mayoría proveen de los fondos económicos necesarios para sostener al mismo Estado, que como les decía era una cadenita, sostienen en mucha parte a las empresas y las empresas a las familias. Entonces, les recomiendo que lo vean así, como una cadenita de si la economía va mal, pues impacta al Estado, impacta a las empresas y las empresas a su vez a las familias. En este caso, iniciaríamos de abajo para arriba. A eso se refieren los agentes económicos y más o menos a eso va enfocado que esté considerado ahí el Estado. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver los tipos de actividades económicas. Estos también los debemos de diferenciar de los anteriores porque, bueno, si se fijan, lo que trato es de darles una explicación del por qué son ciertos tipos de conceptos. Unos son a quienes afecta el Estado, la economía, perdón. Otros son qué necesito yo para producir. Y estos son los tipos de producción. Primero están las actividades primarias, que nos dice que las actividades económicas primarias son aquellas que se encuentran en la primera fase del proceso de producción. De aquí se obtienen las materias primas que se utilizan en las labores de producción de bienes y servicios. Las actividades secundarias, decimos que son las actividades económicas secundarias, aquellas que se encargan de producir los bienes y servicios mediante labores de producción y transformación de materias primas en productos disponibles para su venta. Esto, si se fijan, no sé si a ustedes les pasó, pero no lo explican desde primaria. Las actividades primarias son, por ejemplo, si yo me encargo si yo soy Nescafé, la empresa de Nescafé, pero yo nada más me encargo de transformar el grano al que llega y directamente de donde llega, pues yo lo recibo y yo me encargo nada más de transformarlo, pero yo no lo cosecho. Entonces, una actividad primaria es la empresa que se encarga de cosechar el grano de café para a su tiempo sacarlo de la tierra y mandármelo a mí, que yo sería una actividad secundaria, que yo no me dedico a cosechar el café, yo nada más lo recibo y lo transformo. Ese sería un ejemplo muy claro de estas dos actividades. Pueden ser empresas meramente que funcionen en forma aparte, en forma separada. Ahora vamos a ver las actividades terciarias. Por último, las actividades terciarias son las encargadas de realizar la distribución y comercialización de los productos y servicios. Se consideran actividades económicas terciarias. Su finalidad es llevar al consumidor final los bienes obtenidos a través de las actividades primarias y secundarias. Las actividades terciarias son todas las labores del comercio como tiendas, supermercados o cualquiera que ofrezca servicios al consumidor, como las agencias de viajes. Aquí yo creo que este ejemplo está bastante claro porque aquí, por ejemplo, podemos ver que las actividades terciarias, un ejemplo muy claro, pues es cualquier supermercado. Soriana, Walmart, Bodega Aurrerá, al súper, todos esos son meramente actividades terciarias. Yo no produzco, yo no transformo, pero solamente me dedico a comercializar el producto que alguien más hace. Entonces, pues este es un ejemplo muy claro. Son 3 actividades: primarias, secundarias y terciarias. Ahora vamos a ver distintos aspectos que también es muy probable que vengan considerados en su examen. Aquí, por ejemplo, Denise Yáñez, ¿me pudieras ayudar a leer? Sí. Inflación, aumento sostenido en el nivel general de precios. Deflación,
disminución considerable en el nivel de precios, des- desinflación, estancamiento económico de un país a la vez que persiste el aumento de los precios y los salarios, recesión, caída significativa de la actividad económica que acontece en el conjunto de la economía y para un número suficiente de meses y resulta visible en términos de producción, empleo, renta formal y otros indicadores. Muy bien. Entonces, aquí me puedes decir, por ejemplo, tú qué entendiste por recesión. Nada más un aspecto. ¿Qué entendiste por recesión? Mm, mm, Pues que es como la cadena de la producción, el empleo y pues lo que lleva a ello, que ya después son como los pagos, las rentas y esas cosas, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, vamos a ir por partes. Aquí, primero, la inflación es el aumento sostenido en el nivel general de los precios. Ahí creo que está suficientemente claro. Cuando, no sé si a ustedes les tocó escuchar muchos incluso memes que hacían acerca del aguacate, que su precio no dejaba de subir y subir, pues ese es un ejemplo de inflación, porque el precio del aguacate no dejaba de subir y de ser un bien que se podía, que la gente de más bajos recursos podía comprar, podía adquirir, pasó de ser un bien de ricos, o sea, realmente ya había nada más personas con cierto nivel económico que lo podían consumir por el nivel que manejaba en el aumento de sus precios. La deflación pues es el contrario a la inflación, realmente, porque ahí es la disminución considerable en el nivel de los precios. La estanflación, como bien lo dice, que creo que se identifica mucho con el nombre, es ese estancamiento económico de un país que persiste el aumento de los precios y los salarios. O sea que la economía de un país en general, como parte de la macroeconomía, no crece, no avanza, no va mejorando, se queda estancada, pero los precios de los bienes y los salarios siguen aumentando. A eso se refiere la estanflación, que se estanca, pero hay inflación. Entonces, lo que mencionábamos, que es la recesión, aquí le llaman periodo de vacas flacas, porque, como bien lo dice, es la caída significativa de la actividad económica que acontece en el conjunto de la economía y para un número suficiente de meses y resulta visible en términos de producción, empleo, renta formal y otros indicadores. Aquí por lo que la podemos identificar es porque es una caída de una actividad económica que impacta directamente a la economía. Y, por ejemplo, si esto se mantiene por un número de meses de manera a la baja, en caída, podemos nosotros notarlo en aspectos de producción, como por ejemplo que nosotros tengamos que, pues que empezar a dejar algunos de nuestros elementos fuera porque nosotros pues nos está impactando directamente a nuestra economía, entonces realmente tendríamos que reducir nuestro sistema de producción. En los empleos pues va muy encaminado a eso, que si nosotros decidimos deshacernos de algunos de nuestros colaboradores, a ellos les afecta en su empleo. La renta formal sería, por ejemplo, en el aspecto de la tierra en las empresas, de qué lugar están ocupando para producir, o en aspectos de renta, que hay hay diversos aspectos por los que se usa el término renta, pero en todos ellos afecta. Y otros indicadores, por eso se menciona que es el periodo de vacas flacas. Realmente es un periodo en el que nosotros tenemos que hacer, o más bien como lo dirían en los hogares mexicanos, tenemos que apretar el bolsillo para poder salir bien librados de ese periodo de vacas flacas, donde lo que hay es escasez. Ahora vamos a ver lo que es el déficit y el superávit comercial. Gomer, ¿me pudieras ayudar, por favor? El déficit comercial se calcula restando las importaciones de un país a sus exportaciones. El superávit se calcula de manera contraria, restando las exportaciones a sus importaciones.
Muy bien, pues aquí creo que está suficientemente claro lo que es un déficit y un superávit comercial. Realmente en el déficit nosotros tendríamos que restar de lo que entra, de lo que sale, perdón, lo que entra, porque nosotros vamos a restar las importaciones a sus exportaciones. Y en el superávit sería de forma contraria. Nosotros les tendríamos que restar lo que sale a lo que entra a un país. Y de esa forma nosotros podemos calcular el déficit y el superávit comercial. Ahora vamos a ver lo que es el Producto Interno Bruto. Lisbeth, ¿me podrías ayudar otra vez, por favor? El Producto Interno Bruto es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año. Muy bien, pues aquí el Producto Interno Bruto lo que trata de indicar, o PIB, como es llamado normalmente, estudia aspectos generales de macroeconomía. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que estudia aspectos de economía de un país. ¿En qué se enfoca el Producto Interno Bruto? Pues en lo que el país produce. Porque, por ejemplo, si México produce mucho, ¿qué les gustaría? Pues café, también produce, es productor de plata, también en el aspecto del petróleo. Entonces, hagan de cuenta que nosotros vamos a ir llevando el cálculo de cuánto México tuvo la capacidad de producir, por ejemplo, de café o de plata o de petróleo durante un periodo de un año. Y el resultado al final del año va a ser el total del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente el Producto Interno Bruto de cada país es diferente en el sentido de las estrategias comerciales que haga el país para sacarle el máximo provecho a los productos o servicios que puedan ofrecer de manera muy, pues muy inteligente, porque si ellos pueden alcanzar un nivel máximo de Producto Interno Bruto, es porque le están sacando el máximo provecho a lo que ellos están produciendo, a lo que el país produce más bien. Y ahí ya no nos enfocamos tanto en empresas, sino en el país. Ahora vamos a ver lo que es flujo de inversión. Diana, si me pudieras ayudar otra vez, por favor. En economía, la inversión es un término con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación del capital y el postergamiento del consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y en macroeconomía. Cuando estamos por invertir, uno de los puntos a mirar con atención es el flujo y cómo se utiliza para mantener un control de gastos e ingresos. Aquí es donde se aplica el valor actual neto. Vale. Ok, pues bueno, el valor actual neto es el valor actual que nosotros tenemos de un bien o, por ejemplo, una cantidad monetaria a la que nosotros le dimos valor, el cual nosotros, si invertimos una cantidad monetaria en algún negocio que no sabemos cómo va a funcionar a futuro, por ejemplo, un ejemplo claro puede ser las inversiones tan comunes que se hacen hoy en día, de que, por ejemplo, yo tengo cierto capital y yo decido invertir en la empresa de Microsoft, en la bolsa. Entonces, a mí con lo que yo puedo medir cuánto ha crecido o decrecido la empresa en sus ganancias en torno a mi inversión, ellos casi siempre muestran gráficos en los cuales ustedes pueden ver, pues, literal una serpiente, ¿no? Líneas para arriba y líneas para abajo, y ven una línea que se cruza en medio, en donde es la posición de la inversión, que esto puede ser bueno o malo. Entonces, a eso se refiere el flujo de inversión, a que yo deposité una cantidad y yo estoy midiendo cómo se comporta a partir del tiempo, en donde si yo deposité 1,000 pesos, tal vez al final, cuando yo decida retirar mi dinero o cuando a mí me lleguen los rendimientos, o sea, las ganancias de esa inversión, yo puedo estar ganando el doble de lo que invertí o el triple, dependiendo de cómo se lleve el flujo en ese tiempo.
Entonces, a eso es a lo que se refiere el flujo de inversión, en cómo se va comportando una cantidad invertida a través del tiempo y los rendimientos que genera, que muchas veces también ustedes pueden perder dinero, o sea, así como pueden ganar, pueden perder. Ahora vamos a ver lo que es el proceso económico. Bueno, aquí vamos a empezar con la oferta y la demanda. Primero vamos a aprender cómo se calcula lo de la curva de la oferta. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra fórmula que dice la cantidad ofertada de un bien se comporta según la siguiente ecuación. Y aquí tenemos Q igual a C más D por P, que Q vendría siendo la cantidad ofertada de un bien. O sea, nos marca que es la fórmula de la oferta. P es el precio al que se vende dicho bien y C y D son constantes mayores que 0. Aquí vemos un ejemplo. Si Q es igual a 300 más 2 por P, o sea, realmente no sabemos cuánto vale P, si el precio, o sea, P es de 10 euros la unidad, se ofertarán 320 unidades. ¿Por qué 320 unidades? Porque pues el precio era de 10 euros, nosotros lo multiplicamos por 2 y lo sumamos más 300, que fue la cantidad inicial que teníamos en la primera constante mayor que 0. Y así sucesivamente, si el precio es de 15 euros, entonces tendríamos 330. Si el precio baja a 5 euros la unidad, se ofertarán 310 unidades. Y entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular la oferta de algún bien en manera de fórmula. Después vamos a estar viendo cómo se grafica. La curva de la oferta, pues bueno, aquí nos dice que la oferta es el conjunto de ofertas hechas en el mercado por los bienes y servicios a la venta. La curva de oferta recoge la localización de los puntos correspondientes a las cantidades ofertadas de un bien o servicio particular a diferentes precios. Esta curva muestra una relación directa entre la cantidad ofertada y el precio, dando una pendiente positiva, o sea, va para arriba. La razón por la que esto existe se conoce como la ley de la oferta. Cuanto mayor sea el precio, mayor será la cantidad ofertada y viceversa. Si no entendieron más bien esta pequeña explicación de la oferta, primero lo que les puedo decir es que la oferta es lo que yo como empresa o lo que yo viéndome como empresa ofrezco al mercado. Yo produzco zapatos o ropa o joyería y yo tengo que poner una oferta. Obviamente no oferta de las del mercado, ¿verdad? Del 3x2. No, o sea, oferta es a cuánto yo te ofrezco el bien que te estoy vendiendo. A eso se basa la oferta. Y luego continuamos. Ay, perdón. Bueno, ahí es donde nos vamos a quedar porque ya el día de mañana estaremos viendo el ejemplo de la oferta. Igualmente estaremos conociendo la de la demanda. Entonces, por ahora sí me gustaría que a ustedes les quedara muy bien claro lo que es la oferta y lo que es la demanda lo veríamos mañana. Pero sí me gustaría que tengamos muy en cuenta ese hecho, que la oferta es lo que yo ofrezco y la demanda sería lo que yo como cliente, ahora ya no soy empresa, soy cliente, la demanda es a lo que yo quiero que me vendan ese bien. Entonces, eso es lo que deben de identificar porque igualmente en el examen vienen ese tipo de preguntas en donde a veces lo que tratan es de confundirnos. Pero, pues, está muy enfocado a eso. Entonces, esta sería nuestra última diapositiva de la clase de hoy. Pueden encontrar la clase de ayer en el YouTube. Ya les puse ahí el link en el Google Classroom. Ahí lo pueden encontrar. Dice clase 3 de Administración y Economía. Y pues está todo el contenido disponible. Igual ahorita les voy a subir lo que serían los PDFs de nuestras presentaciones. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, adiós, hasta mañana. Adiós.